Bienvenidos una vez más. En este video les voy a enseñar una estrategia muy efectiva que yo utilizo siempre que hago trading en Binance. Vamos a entrar a Binance y vamos a hacer la demostración. Es una estrategia que te da aproximadamente el 90% de efectividad. Yo sé que esto suena muy bien, pero quédate en este video y te voy a demostrar que es cierto. Bien, empecemos entonces. Vamos por acá a ingresar a Binance para enseñarles paso a paso cómo es el proceso. Coloco entonces binance.com. Acá me pide iniciar sesión, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya tengo mis datos, le voy a dar iniciar sesión. Luego el sistema me redirige acá a la parte de seguridad con este puzzle, con este rompecabezas, sitúo la ficha en el lugar correcto y ya me autoriza el ingreso. Bien, bueno, ahora me está pidiendo el código de verificación de Google, por lo tanto, denme un momento, yo ingreso aquí a mi celular y obtengo el código de verificación y lo ingreso. Este es el código de verificación de Google. Listo, ya me está dando acceso el sistema. Perfecto, ya estamos ingresando a Binance. Este es Binance, ¿vale? Perfecto. Acá ya retiré mis utilidades, por lo tanto apenas tengo $144 en mi cuenta de momento, pero pues nos serviría para hacer este tutorial, este pequeño tutorial. Bien, vamos entonces a hacer el trading. Vamos acá a la pestaña de Binance, en la parte central que dice Trading, y nos desplazamos hacia la opción, el menú que dice Clásico. Le damos Enter ahí, le damos clic con nuestro mouse y ya entonces se va a cargar nuestra plataforma de Trading Clásico. Vamos a hacer también los ajustes requeridos para dejar el sistema para hacer trading con la técnica, con la metodología que les voy a exponer en esta oportunidad. Perfecto, acá entonces tenemos la configuración del sistema clásico original, ¿cierto? Como aparece acá. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el tipo de ventana de mercadeo, ¿cierto? Por lo tanto, vamos acá a esta opción que dice Trading View y le vamos a dar clic ahí. Le damos clic en Trading View y ya va a cambiar a la plataforma que es la que me gusta, mejor la visualización que me gusta a mí utilizar para hacer el trading. Bien, perfecto. Ahora, acá estamos viendo el marco de tiempo que está en un día. A mí no me gusta operar en un día, me parece que es demasiado lento. A mí me gusta hacerlo en un minuto o en 5 minutos. Por lo tanto, nos paramos en esta flechita. Voy a elegir 5 minutos. Por lo tanto, ahí se actualiza ya el sistema. Pero me parece que es mucho más apropiado hacerlo a un minuto o un poco más cercano al tiempo real del sistema. Por lo tanto, me paro acá y elijo un minuto. Ahí se adapta nuevo el time frame, el marco de tiempo, y ahí lo tenemos a un minuto. Hay personas que les parece muy rápido la variación de un minuto. Entonces, mi recomendación es que con la técnica que les voy a enseñar, lo hagan a 15 minutos. ¿Sí? Acá está la opción. Lo pueden hacer a 15 minutos o a 5 minutos. A mí me gusta hacerlo a un minuto porque es el mercado con los activos cambiando de forma casi en tiempo real. Perfecto. Bien, ahora voy a agregar entonces los dos indicadores que yo más utilizo para hacer trading y créanme que tiene una efectividad de alrededor del 90%. Quien te diga que te va a enseñar una estrategia de trading del 100%, que tú encuentras inundado todo YouTube con esas noticias, con esos mensajes, es totalmente falso. No hay una estrategia del 100%. Esta te garantizo que está entre el 88 y el 90% de efectividad. Bien, voy entonces primero a adicionar los indicadores que vamos a utilizar, los vamos a condicionar y luego te explico la estrategia y las reglas que debemos seguir para esta estrategia de Bitcoin. Perfecto. Bueno, estamos en el mercado de Bitcoin con el dólar, con el USDT, ¿cierto? USDT. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que el Bitcoin con esa divisa está variando directamente con el precio del dólar. Por lo tanto, puedes sacar los máximos beneficios posibles, los mejores resultados los vas a obtener con el dólar, siguiendo al dólar. Perfecto. Vamos entonces acá a esta opción que dice indicador técnico. Vamos a cliquear ahí, le damos clic y se abre esta ventana. Bien,
el primer indicador técnico que yo utilizo, de los que más me gustan, son las bandas de Bollinger. Entonces escribimos acá en buscar bandas de Bollinger y son las primeras. Elegimos ese indicador. Perfecto. Voy a cerrar aquí, ya salió. Y acá aparece. Fíjense aquí las bandas de Bollinger. Hay dos curvas, una curva azul arriba y una curva azul abajo y una curva en el medio de color rojo. Y hay un área entre esa superior y entre esa inferior de color como azul. Yo la veo como azul. Bien, voy a cambiar los colores para hacerla mucho más visible, como me gusta a mí operar con los colores que me gusta operar. Me paro entonces acá en la opción de las bandas de Bollinger de ese indicador, le doy clic en formato y dejo tal cual como está la longitud y es otro indicador en 22, perfecto, lo dejo quieto y voy a estilo. Y el estilo, entonces la media está de color rojo, no la dejemos de color rojo porque creo que se puede llegar a confundir con, el precio de caída. Entonces le doy clic ahí y vamos a cambiarlo, no sé, un color rosa, por ejemplo, la media. Listo. La banda superior, la curva superior de las bandas de Bollinger, la voy a cambiar aquí a color amarillo y lo mismo voy a hacer con la banda inferior. En la curva inferior, color amarillo. Le doy a aceptar. Perfecto. Y entonces ya puedo visualizar mucho mejor las curvas superior e inferior, que son las que en realidad vamos a utilizar en nuestra técnica. Ok, ahora, ¿qué son las bandas de Bollinger? Pues bien, este modelo matemático fue introducido por John Bollinger en la década de los 80, por lo tanto es un indicador que nos sirve para hacer análisis técnico en el mercado financiero. Ahora bien, como se pueden dar cuenta, vamos a disminuir acá el tamaño de la figura. Las bandas de Bollinger pues son unas curvas superior e inferior que cubren, que envuelven la banda de los precios. Fíjense acá, ¿sí? Están envolviendo las bandas de los los precios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se calculan? Pues primero se calcula esta media móvil que está acá en el centro. Esa media móvil se calcula utilizando, puede ser simple o exponencial, y mientras que las curvas superior e inferior se calcula a partir de las desviaciones estándar, ¿sí? Generalmente con AK igual a 2. Pero bueno, la distancia que hay entre la curva superior y la curva inferior, esas dos amarillas, de las bandas de Bollinger, tienen 4 desviaciones estándar. Ok, por lo tanto, este indicador pues es un excelente elemento técnico que me permite a mí describir o conocer la volatilidad del precio, en este caso del Bitcoin. Ok, ¿qué pasa con las bandas de Bollinger? Se dice entonces, o la estrategia consiste en esto, cuando el precio toca o sobrepasa la curva superior de las bandas de Bollinger, se dice que el mercado está sobrecomprado. Por lo tanto, se acerca una caída. Acá lo podemos ver. Y cuando el precio toca la curva inferior o la sobrepasa, se dice que el activo, en este caso el Bitcoin, está sobrevendido, por lo tanto se acerca un alza, una subida. Y es ahí donde podemos aprovechar la capacidad de este modelo matemático para hacer nuestro trading. Perfecto. Vamos a adicionar el siguiente indicador. Yo opero con dos indicadores. Vamos a ir acá a la opción de indicadores, al menú, le doy clic y sacamos un estocástico. Estocástico. Acá está, estocástica. Elegimos la primera, le damos clic, cerramos por acá. Listo. Y acá apareció nuestro estocástico en la ventana inferior, ¿sí? Ya les digo que es el estocástico. Vamos primero a configurarlo para tener una mejor visualización, una mejor gráfica, que sea más perceptible. Le doy clic aquí en formato. Vamos a entrada de datos. ¿Por qué voy a entrada de datos? Porque me gusta utilizar en esta segunda opción, en el Smooth K, en el suavizado del valor K, 3 ciclos. Entonces le damos 3. Listo. Ahora queda 14.3.3. Listo. Es lo único que vamos a cambiar la entrada de datos. Vamos acá donde dice estilo y vamos a cambiar los colores, que sea como más visible. Vamos a elegir como naranja. ¿Sí? Y el segundo podemos elegir este magenta, como este celeste. Listo. Le damos a aceptar. Perfecto. Ya me parece que los colores son mucho más visibles. Ok. Bueno,
Este de abajo entonces es un indicador estocástico. ¿Qué es un estocástico? Básicamente es un sistema o proceso que es no determinista. ¿Y qué es determinista? Pues un sistema determinista es aquel en el cual no está involucrado el azar. Y al no estar involucrado el azar, es posible prever su comportamiento futuro, predecir el comportamiento futuro de ese sistema, porque no hay azar. Ahora bien, los mercados financieros, y el Bitcoin en este caso, es un sistema donde no conocemos cómo se va a comportar a futuro, ni en los milisegundos siguientes, ni en los días siguientes, ni en el mes siguiente, etc. ¿Por qué? Porque está involucrado el azar. Por lo tanto, este es un sistema estocástico. Y este indicador estocástico, pues es un modelo matemático que utiliza probabilidades para tratar de predecir el comportamiento futuro del activo, en este caso el Bitcoin. ¿Ok? Entonces, es un indicador excelente porque utiliza las mejores probabilidades para tratar de saber qué va a pasar con el Bitcoin, con el mercado financiero. Listo. Entonces, tenemos dos de las mejores herramientas matemáticas, dos de los mejores modelos matemáticos para hacer esta estrategia. Las bandas de Bollinger, que ya te explicaba qué consisten, y también el modelo estocástico, que también te lo acabo de describir. Ok, vamos entonces a aplicar nuestra estrategia. Voy a ir por acá, a donde el precio caiga, listo. Mire por ejemplo acá, a ver, saquemos la herramienta acá, listo. Miren en esta parte, ¿qué pasa acá? ¿Cuándo vamos a comprar y cuándo vamos a vender? Vamos a comprar con las siguientes condiciones. Cuando las dos curvas del modelo estocástico se salgan hacia abajo del área de color violeta que observan acá, en este caso acá se salió, ¿cierto? Y cuando se crucen, ahí es momento de comprar. Pero también se tiene que cumplir una condición en las bandas de Bollinger. Vamos a las bandas de Bollinger y en las bandas de Bollinger, acá observamos que acá esta vela esas velas tocaron la curva inferior de las bandas de Bollinger. Cuando se cumplan esas dos condiciones, repito, que las curvas del modelo estocástico se salgan hacia abajo, es decir, inferior al 20% de la curva del área de color violeta y se crucen, y al mismo tiempo el precio toque la curva inferior de las bandas de Bollinger, esta curva amarilla, ahí es el momento de comprar. Entonces tú ahí haces la compra, ¿listo? Bueno, ¿qué pasa cuando haces la compra? Pues que vas a coger toda esta subida, ¿cierto? Mira, vas a coger toda esta subida. ¿Hasta dónde la vas a coger? Pues la metodología dice lo siguiente. Corramos esto un poco para acá. Cuando las curvas del estocástico se salgan hacia arriba del área de color violeta, en este caso aquí se salieron, y se crucen, mira que acá se cruzaron, voy a señalarlo acá. A ver, vamos por acá, el pincel. Mira, se salieron en esta parte. Me está dejando graficar. Bien, acá en esta parte se salieron de la curva del área de color violeta y se cruzaron. Por lo tanto, aquí es el momento para comprar, siempre y cuando también se cumpla la siguiente condición en las bandas de Bollinger, que el precio toque o sobrepase la curva superior, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, acá la tocaron, esta vela tocó la curva superior amarilla, por lo tanto ahí puedes comprar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienes todas estas ganancias, ¿cierto? Mira, desde acá, si compraste a este precio, a 34,608, y por acá entonces hiciste la venta, es momento de vender 34,900, ¿listo? Ahora, puedes aguantar mucho más el mercado, ¿cierto? Y haber hecho por acá, mira acá, acá se vuelven a cruzar. Cuando se vuelven a cruzar en esta parte, por lo tanto, es hora de vender y mira, te ganaste todo este precio. Vamos a ir más hacia atrás para ver en dónde se cumple más esta condición que se salgan. Mira, por ejemplo, acá tenemos otra salida, ¿cierto? En la parte inferior y se cruzan las dos líneas del estocástico por fuera de la área de color violeta. Y
justo acá en esta vela, mira, en esta vela, ahí también se cumplió que el precio tocó y se salió de la banda, mírala acá, de la banda inferior de Bollinger, ¿cierto? Como se cumplen simultáneamente, yo ahí hago la compra, ¿listo? Ahí hago la compra. Ahora bien, me tengo que ir hasta cuando vendo para tener esa ganancia. Me voy hasta cuando las curvas del estocástico se salgan de la parte superior violeta. Me voy por acá y aquí se salieron. Mira, está súper clarito. Mira, acá se salieron y se cruzaron. ¿Sí lo ves? Entonces ahí se cruzaron. Ahora voy a ver la siguiente condición para poder vender. La primera se cumplió el estocástico. Voy por acá, mira, excelente esto, mira, en esta vela, justo donde está el cruce, en esta vela, en esta, ahí, como puedes ver, el precio tocó y sobrepasó hacia arriba la curva superior de Bollinger. ¿Eso qué quiere decir? Que se están cumpliendo al mismo tiempo las dos condiciones para vender. Hago la venta ahí. ¿Por qué? Porque ya va a caer. Mira que a partir de ahí empieza la caída. Por lo tanto, las bandas de Bollinger son excelentes. Repito, cuando toca la parte superior de la curva, indica que ya va a caer. Y cuando toca la parte inferior de la curva, indica que ya va a subir el mercado, el Bitcoin en este caso. ¿Qué te ganaste? Mira, te ganaste esta subida. ¿Ok? Y así, si seguimos analizando, vamos a encontrar que cumple perfectamente. ¿Listo? Por ejemplo, míralo acá. Acá encontramos otro patrón. Míralo acá. Acá se cruzaron. Listo. Se cumple la primera condición. Se cumple la primera condición. Aquí se cruzó en la parte inferior del estocástico saliéndose del área de color violeta y mira que acá perfectamente va el precio, esta vela tocó la curva inferior de Bollinger y te vas hasta cuando se cumpla el primer estocástico. Mira, acá se cumplió ese estocástico, ¿sí? Se salió de la parte superior para vender, pero mira que acá el precio no tocó la parte superior, entonces sigo buscando otra salida. Acá hubo otra salida del estocástico en la parte superior y se cruzaron las dos curvas y acá sí tocó, por lo tanto ahí puedo vender. Entonces, condición 1, se cumple, se sale el estocástico de la banda de color violeta hacia arriba, se cruzan las dos líneas, en este caso la color celeste y la color naranja, y justo esta vela está tocando en el cruce la parte superior de la curva de Bollinger en la parte de arriba, por lo tanto tengo que vender. ¿Qué me gané? Pues te ganaste toda esta subida de precio y luego que se viene una caída. Entonces, las curvas de Bollinger en combinación con el indicador estocástico son una excelente herramienta matemática, un indicador técnico maravilloso. Te repito que yo tengo utilidades aproximadamente 90% con eficiencia, 90% con esta metodología. Bien amigos, entonces así te he enseñado a analizar el mercado de Bitcoin USDT para poder operar con eficiencia, con seguridad. Por supuesto necesitas tiempo, yo recomiendo mínimo 3 horas diarias. Yo tengo un trabajo de tiempo completo, por lo tanto en el día no lo puedo hacer. Yo siempre hago trading en la noche y los fines de semana porque tengo un trabajo de tiempo completo y no me queda tiempo en el día. Si puedes hacerlo mucho más de 3 horas diarias, excelente porque tus utilidades van a ser mucho más grandes. Perfecto, entonces eso es todo por hoy amigos. Muchísimas gracias. Si te gustó este video, si fue útil para ti, agradezco que te suscribas a mi canal y que me regales un like. Próximamente estaré enviando o creando otros videos con estrategias similares para que sigas teniendo tus utilidades en Bitcoin utilizando en este caso Binance. Eso es todo. Hasta luego. Que estén muy bien.